Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Y dice la palabra: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, volver al pasado. Mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque la Biblia dice: les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermano, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque son cantidades los cristianos que están volviendo otra vez a ser esclavos del mundo, volviendo otra vez a revivir su pasado. Son cantidades, no son pocos, son muchos. Y lo peor es que se está cumpliendo en ellos lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: una vez son vencidos por el pecado, una vez son vencidos por el mal, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así lo dice, léalo. Segundo de Pedro, capítulo número 2, versículo 20. Ciertamente, si ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Son muchos los cristianos que hoy están volviendo a ser vencidos. Entonces, vuelven otra vez a su pasado. Pero lo grave es que al volver a su pasado, el postrer estado viene a ser peor que cuando estaba en el pasado. Recuerde, antes eras tinieblas, pasado. Ahora soy luz, presente. Andad como hijo de luz, futuro. Eso es lo que tiene definido Dios. Pero si yo me voy en contra de los designios de Dios, entonces vuelvo al pasado, me vence el maligno, me vence y me esclaviza y me somete a un estado peor. Y se lo voy a demostrar. Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo 12. Aleluya. Versículo 43. Mateo 12, 43. Para que se dé cuenta espiritualmente qué pasa. La explicación práctica la da el apóstol Pedro, lo acabamos de leer. Pero miremos la explicación espiritual de lo que pasa, lo da el Señor Jesucristo. Dice la palabra en Mateo capítulo número 2, versículo 43. Quiero que todos lo encuentren para que lo leamos al unísono. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vuelve y dice la palabra, dice el Señor: el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que ¿qué? Que el primero. Por eso el Señor Jesús y toda la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos habla muy claro, nos advierte que nosotros no debemos de volver ni siquiera a pensarlo en el pasado, ni siquiera considerar el pasado. El pasado debe de morir totalmente para nosotros, a su nombre.
Por eso dice la Biblia, orgías, laxivias y toda inmundicia, toda, ahí abarca todo, toda inmundicia se fue. Se fue y tiene que irse. Y ya no puede estar en su vida, ni debes de buscarla, ni debes de practicarla, porque eso murió a su nombre. A su nombre. Ahora, el Señor ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Una persona que va otra vez a someterse al pasado, a vivir el pasado del cual el Señor lo sacó, ¿qué le espera? Le espera más sufrimiento y más dolor, porque el postrer estado es peor que el que tenía. El postrer estado es peor que aquel en que él estaba. Y el Señor lo explica más espiritualmente, lo explica mucho más que el mismo Pedro, que la carta de Pedro. Lo único que dice Pedro es: no vuelvan al pasado. ¿Por qué? Porque el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice la palabra de Pedro: mejor no hubieran conocido al Señor, mejor no hubieran conocido el camino de justicia que haberlo conocido. Eso lo dice Pedro. Pero el Señor lo dice de una forma mucho más profunda todavía: no vuelvan al pasado, porque el postrer estado será peor que el primero. ¿Y por qué? Dice: porque hay un demonio, espíritus inmundos que salieron de un cuerpo. Cuando espíritus inmundos salen de un cuerpo, en ese momento, si salió de un cuerpo un espíritu inmundo, es porque vino Cristo a esa vida. Y si vino Cristo a esa vida, es porque el pasado de esa persona murió y ahora es luz a su nombre. Es porque antes era tinieblas y ahora es luz. Pero si ese espíritu inmundo sale de un cuerpo, él se va y mora por lugares secos y vacíos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. El diablo es tan irreverente que uno, estando lleno de Dios, estando lleno de Cristo Jesús, el diablo considera que uno todavía es la casa de los demonios que él mandó. Escúchalo bien. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y entra y la halla adornada, la halla barrida, pero la encuentra vacía. Él espera. La casa ahora, nuestra vida interior está adornada, está barrida, pero está llena todavía de Cristo Jesús. Pero ahí es donde viene el problema. Cuando el cristiano comienza a vaciarse, a vaciarse, a vaciarse espiritualmente, entonces la encuentra adornada, barrida, ese demonio, pero vacía. Y entra. Y cuando entra, entra con 7 demonios peores. Por eso es que el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque ya son 7 demonios peores dominando la persona. Si antes tenía un demonio, ahora tendrá 7 peores. Y esos 7 peores someten a la persona a cosas peores de las que hacía antes. Ahí comienza el postrer estado de aquella persona. Ahí comienza el postrer estado de aquella persona. Es doloroso, créanlo. Y hoy día, más aún, cuando el diablo está, escúchelo bien, está llevando a la gente a hacer cosas asquerosas. Al que lo coge, lo lleva a hacer cosas asquerosas, pero asquerosas. Así es. Y es que es aterrador. Les hablo con conocimiento de causa. Hoy día, pastor, yo era cristiano, yo fui cristiana, yo tal cosa, yo conocí del Señor desde muy temprana edad, pero yo me aparté, me casé y me casé con un hombre muy querido, muy buena gente. Y después, pastor, yo me aparté del Señor
y me enamoré de una mujer y dejé a mi marido por una mujer y me fui de lesbiana. Ya eso está pasando. Pero si nunca sentiste eso, si nunca pensaste hacer eso, sí, pastor, pero algo entró a mi vida y me puso gusto por ello, y dejé a Cristo, dejé a mi marido, dejé a todo el mundo y me puse a vivir con una mujer. Escúchalo bien. Hombres, después de ser cristianos, después de haber conocido la verdad y después de haber tenido inclusive su esposa y sus hijos, han abandonado su hogar por irse detrás de un varón a echarse con otro varón. ¿Qué es eso? Las inmundicias que dice la Biblia que van a pasar con el que después de haber conocido la verdad se vuelve peor y mejor no la hubiera conocido. Mujeres aterradas de ver a sus maridos, cristianos, apartados del Señor, violando a sus propios hijos. Lo que el diablo está poniendo a la gente a hacer son cosas asquerosas. Ni siquiera digo yo inmundas, son requete asquerosas. Tan asquerosas que dice la Biblia en segunda carta de Pedro. Tan asquerosas que dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo número 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El perro vuelve a tragarse su propio vómito y la puerca a revolcarse en la misma estiércol. Eso ya es algo asqueroso. Lo que está diciendo aquí la palabra es que esos cristianos ya, hermano, que renuncian a ser luz, vuelven otra vez a su pasado, pero vuelven a peores cosas de las que hacían. Eso es lo que quiere decir. Vuelven a peores cosas. Y ya lo vimos. Dice la palabra que ese demonio que va y sale, mora por lugares secos y vacíos buscando reposo y no lo halla. Dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces dice claramente que espera que la casa esté adornada, barrida, pero vacía, y entra, y no entra solo, sino con 7 peores. Por eso es que ese cristiano desarrolla una capacidad. Ese ex cristiano, o que ya ha renunciado a ser luz, vuelve a su pasado, vuelve a tomar el pasado que ya había muerto, se vuelve peor que cuando era pecador, que cuando era un inconverso. Se vuelve peor y hace cosas peores, hace cosas más horribles. ¿Por qué? Porque ya los demonios ya no tiene uno, sino tiene 7. Y no tiene 7 cualquiera, tiene 7 peores que el que tenía. Escúchelo bien. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Está pasando esto porque hay cristianos, mi amado hermano, que están amando muy poco a Cristo Jesús, y lo más tremendo, están despreciando lo más grande que Cristo Jesús nos ha dado: la salvación, la vida eterna. Por eso está pasando esto. Por eso es que pasa estas cosas. Porque hay cristianos que están enamorados de una bendición, pero no se han enamorado del que da las bendiciones, que es Cristo Jesús. Alábalo, que Él vive. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que enamorarnos del Señor y amar la bendición más grande y apreciar lo más grande que Él nos ha dado: la salvación. Lo que nunca nadie nos pudo dar, lo que nunca nosotros hubiéramos podido conseguir, aún con todo lo que hubiéramos conseguido en la vida, jamás hubiéramos comprado algo tan valioso como la salvación que el Señor nos ha regalado.
Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está ocurriendo. Por eso estamos viendo muchos cristianos retroceder, y cuando retrocede son cosas asquerosas las que comienzan a hacer. Yo no puedo decir otra cosa. Son cosas asquerosas, son cosas que producen asco, literalmente producen asco cuando esos cristianos caen y hacen una cantidad de actos de degeneramiento, actos pecaminosos que son asquientos, que producen asco lo que hacen. ¿Por qué? Porque son 7 demonios peores que los están llevando a hacer eso. Uno darse cuenta que un padre, después de conocer a Cristo Jesús, una pequeña niña, comenzar a manosearla y a violarla, es una vergüenza, y conocedor de la palabra. Es una vergüenza que después de haber conocido al Señor y después de estar tan grandes y ya criados, con hijos y casados, vengan a dejar la mujer por un varón. Vengan a cambiar el uso de la mujer por el que es contra la naturaleza, dice la palabra del Señor. Y esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la palabra del Señor. Que esto ocurría y está ocurriendo. Y vengan a hacer cosas, hermano, que son cosas horripilantes, que nada tienen que ver con los hijos de luz que tenemos que ser ahora. Que el mundo haga y deshaga, uno no puede meterse a criticar. No critique el mundo. Es más, voy a decirle algo a usted, todos los cristianos que estamos aquí: lo que usted está viendo en el mundo se va a aumentar. Lo que está viendo en el mundo se va a aumentar. Muchos cristianos oran y dicen: Señor, que se acabe el pecado tal, que se acabe el pecado de esto, que se acabe el tal pecado. No, todo ese pecado va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Cada día habrá más homicidios, cada día habrá más mentira, habrá más adulterio, cada día habrá más engaño, cada día habrá más falsedad, cada día habrá más todo lo que son los pecados sexuales. Aumentará, todo eso aumentará, todo eso va a aumentar. Pero así como todo eso va a aumentar, también van a aumentar hombres y mujeres que amen y glorifiquen el nombre de Cristo Jesús. Que amen la verdad y repudien ese pecado a su nombre. Lo doloroso es que aumenten hombres y mujeres que después de haber conocido la verdad, después de haber conocido el camino de la justicia, ya no anden en el camino de la justicia. Eso sí da dolor. Eso sí da dolor. ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso sí da dolor. Porque el diablo está aprovechando en este tiempo para aumentar su maldad y proliferar su maldad. Nada más y nada menos que dice la palabra que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Punto. Orar uno: Señor, yo te pido, Dios mío, que las drogas se acaben en el mundo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero si usted ora: Señor, que mi hijo salga de las drogas, eso sí va a pasar. Señor, que los jóvenes de mi familia, ninguno pruebe ese camino de las drogas y vengan al Señor, eso sí va a pasar. ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso sí va a pasar. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Señor, que se acabe el pecado de la prostitución, eso no va a pasar. Señor, que Julana salga de ese camino de la prostitución, eso sí puede pasar. ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso sí puede pasar. Y eso sí lo podemos pedir. ¿Cuántos dicen amén? Señor, que se acabe toda esa sodomía, toda esa desgracia, todo pecado sexual, eso no va a pasar. En el mundo no se va a acabar eso, a menos que venga el Señor. El día que el Señor venga y coja a Satanás y lo ate por 1000 años, se acabará eso. Pero sí podemos decirle: Señor,
que fulano de tal, que sutano, que mi hermano, que mi hermana, que mi tío, que mi sobrino, Señor, venga de ese camino de perversión sexual y venga el camino del Señor. Eso sí podemos hacer. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pelear la buena batalla de la fe para que la familia, para que nuestros amigos, para que la sociedad, que nosotros, el entorno nuestro sea transformado y llegue a los pies de Cristo, sí podemos hacer. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero pedir que un género de pecado se acabe en el mundo, no. No. Porque quien prolifera el pecado en el mundo, está claro, lo dice la Biblia, se llama Satanás. Y él todavía está suelto, regando su inmundicia por todo lado. Escúchelo bien. Pero el pecado y la inmundicia termina es en el corazón y en la vida de una persona cuando ésta se arrepiente y conoce de Cristo Jesús. Alábalo si puedes alabarlo a él. Alábalo a él. Alábalo a él. Y por eso Dios nos hace una invitación el día de hoy a toda la iglesia. Andemos en luz. Seamos luz, porque somos luz, y andemos en luz y no en tinieblas. Ya las tinieblas murieron, ya las tinieblas pasaron, ya ese tiempo fue pasado. Ahora viva como un hijo de Dios, ahora viva como una hija de Dios, agradando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Escuche bien esto, lo que le quiero decir. Escúchelo bien. Iglesia, amemos la salvación, apreciemos la salvación que Cristo nos ha dado. Apreciémosla, apreciémosla. ¿Y cómo me doy cuenta yo que estoy apreciando la salvación? Cuando yo repudio todo lo que sea pecado y lo hago a un lado y vivo en santidad delante del Señor. Eso es vivir en luz. Eso es vivir como hijos de luz y vivir en la luz de Cristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. Volviendo a la carta a los Efesios. Volviendo a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo número 3. Dice claramente en Efesios 5:3, dice, pero fornicación y toda inmundicia. Muy bueno, porque aquí lo dice como es. Cuando uno lee esta palabra dice fornicación, dice, no, yo ya no fornico. No, dice y toda inmundicia. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso ya ni aun se nombre. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La Biblia es clara. La Biblia es clara. No persiga ahora la inmundicia. No se acerque. No se acerque. Ni siquiera soslayadamente a la inmundicia. Ni siquiera se acerque tímidamente a la inmundicia. Ni siquiera se acerque a esa frontera de la inmundicia. Ya no lo haga. Eso está diciendo.
Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.